Bueno, muchachos, este es el tercer video, ya para finalizar el tema de la modernidad. Entonces habíamos quedado y les estaba diciendo yo a ustedes que aunque estos filósofos ilustrados nacieron en esta época y fueron niños durante esta época, cuando llegaron a su madurez, formaron la Ilustración, que es un movimiento de educación popular, que es un movimiento en el cual la razón se concibe como herramienta para lograr la libertad. La lucha de la Ilustración es la lucha por la libertad. Ustedes van a ver que en las obras de Kant, que están aquí, el punto esencial de Kant es eso, ¿no? Mostrar una razón que es autónoma, es decir, que se da a sí misma sus propias leyes, es decir, que no obedece las leyes de ningún otro, es decir, que es libre. Y obviamente en los franceses es todavía más evidente, ¿no? Porque D'Alembert y Voltaire son líderes revolucionarios de una revolución que está ya aquí, miren. Todos estos autores son la preparación para esta revolución. Y mientras eso sucedía, nacieron estos, que son los post-ilustrados. Así como al final de esta época nacieron ellos, al final de esta época de revolución, ¿no es cierto? Que recorrería esto y esta parte, o sea, hasta aquí, ya hacia el final, antes de que estalle la propia revolución, la guerra, nacen estos: Schelling, Hölderlin, Hegel, Fichte, ¿no? Goethe, una cantidad de autores que son niños durante la Revolución Francesa, ¿no es cierto? O adolescentes durante la Revolución Francesa, y que cuando llegan a su madurez, ellos tienen que enfrentarse a la situación histórica de las guerras napoleónicas, del régimen del terror francés, ¿no? Cuando Francia impone el régimen del terror para evitar tendencias contrarrevolucionarias y cuando además va a tratar de esparcir a través de la guerra la revolución en los demás países de Europa. Y estos autores que eran niños cuando esto presencian en su juventud y ya acercándose hacia su madurez, los excesos de esa revolución en las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Ellos pueden ver cómo en realidad la revolución no es tan bonita como la pintaban ellos. Ellos ven que la revolución no era tan bonita como ellos les decían. Y entonces durante esta época empiezan a formular el romanticismo, en esta época que está aquí. Son muchas obras, por eso no las reseñé, son muchísimas. El romanticismo, el idealismo trascendental y el historicismo son las tres corrientes que surgen aquí como respuesta a los ilustrados. Ahí está en Hegel también. Y el punto es, y el punto es que esos movimientos post-ilustrados, los que escriben aquí, ya están saliéndose de la modernidad. Son como los últimos modernos, ¿no? Y lo que ellos quieren hacer es criticar el racionalismo ilustrado, sobre todo de Kant. Y ellos se establecen como una crítica a Kant y tratan de formular soluciones, ¿no? Al racionalismo ilustrado. Son las primeras críticas que surgen a la mismísima modernidad. Claro, las más importantes son unas que vendrán después, que son estas tres, que esto ya es el paso puramente hacia la filosofía contemporánea, que son las filosofías de la sospecha. Aquí ustedes ven, miren, las filosofías de la sospecha empiezan desde acá, que es cuando empezarían a aparecer aquí, en esta época, empezarían a escribir Hegel y los románticos, en este pedacito, al final de la Ilustración. Y esas ya se consideran filosofías de la sospecha.
Las más importantes, como les digo, son estas tres. Y como les digo, este es el paso a lo contemporáneo, ¿no? Esta filosofía de la sospecha, miren que llega hasta Freud, ya en 1939. Estas filosofías de la sospecha lo que hacen es dudar de toda la empresa moderna. Nietzsche dice que lo que llamamos razón en últimas no son sino cosas de valor y que habría que renunciar a todo el proyecto moderno. Marx dice que la historia no es la historia de la razón, sino que la historia está dominada por los poderes ocultos del capitalismo. Y Freud dice que la razón no es transparente para sí misma, que hay lugares que la mente no conoce de sí misma y que el psicoanálisis podría tratar de esclarecer, ¿no? Y esas filosofías ya evidentemente se establecen como oposición a la modernidad. Lo que vendría después de las filosofías de la sospecha es la filosofía contemporánea. Filosofías de la sospecha que comienzan, como les digo, con los textos post-ilustrados de estos jóvenes, de Schelling, de Hölderlin, de Hegel, de Fichte. Y ahí acaba, digamos, esa imagen. Como ustedes se dan cuenta, entonces, esta primera época depende de la revolución científica y en la revolución científica, el lugar de donde los filósofos extraen el material para pensar. Estos que están aquí, entonces, extraen su material para pensar de la Revolución Francesa que aparece aquí, ¿no? Y esta es toda la preparación para la Revolución Francesa. Y los post-ilustrados, que son estos jóvenes que van a escribir durante esta época, extraen su material para pensar de aquí, de las guerras napoleónicas, de los excesos revolucionarios, del régimen del terror. Y digamos que entonces se ve la idea que siempre he querido venderles a ustedes hasta el cansancio en esta primera mitad del curso, y es que el filósofo no piensa de la nada, sino que extrae sus materiales para pensar de una realidad que lo rodea. Ya a partir de la siguiente clase entonces no vamos a empezar a ver eso, voy a dar por entendido que eso ya lo comprendieron ustedes. Y vamos a empezar con otro tema, con cosas más estructurales de la filosofía, como les decía al inicio de este video. Para los que quieran hacer el ensayo sobre esta época, entonces los textos obligados ahí son Filosofía de la Ilustración de Cassirer, para hacerlo sobre la Ilustración, y para hacerlo sobre la modernidad, tendrían ustedes que conseguir el texto Introducción a la Filosofía Moderna de Iskermark, se llama. El que necesite ese texto me lo puede pedir, que yo lo poseo, o está en la Luis Ángel Arango. Son dos textos muy buenos. Digamos, los que yo recomiendo, Filosofía de la Ilustración de Cassirer o de Iskermark, La Revolución Científica y la Filosofía Moderna, es un capítulo que aparece en Historia de la Filosofía Moderna. Em, si ustedes no consiguen esos dos libros, aunque este se consigue en PDF, el de Cassirer, pueden usar cualquier historia de la filosofía moderna que en últimas, eso está muy bien documentado en la mayoría de los libros, cómo ellos estaban pensando o en revolución científica o en ilustración. Bueno, muchachos,